¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Afterwork Talent. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Carlos Hinchado, que ha escrito además este libro de seguridad psicológica. Ahora hablaremos de él, Carlos. Yo tengo aquí una pequeña chuleta, me vas a permitir que lea un poco de tu carrera un poco profesional para introducirte un poco también a la audiencia y que te conozcan, porque llevas años, haciéndote una pregunta incómoda, pero necesaria a las empresas, que precisamente es qué verdad tu gente siente segura para decir lo que piensa. O sea, si de verdad la gente se siente segura entre las compañías para poder decir lo que piensan. Y de eso va también un poco la seguridad psicológica, que ahora hablaremos un poco de ello. Tú eres además director de Navitas of Change, asesor ejecutivo y especialista de liderazgo y cultura organizacional, si mal no me equivoco. Correcto. Y además estás dedicado a acompañar equipos y directivos en procesos de cambio profundo en distintos tipos de organizaciones. También eres autor de este libro, como he mencionado, y además es un libro que también muestra mucho la parte de investigación, mucha experiencia en el campo de la cultura organizacional, que ahora hablaremos un poco de ello, y que además te ayuda a cuestionar, ¿no? Y a aprender sobre el error, que es una de las cosas que también comentas en el libro. Ahora hablaremos también de ello. Y me gusta mucho también que lo plantees desde el punto de vista de las compañías, de los recursos humanos. No sé si, Carlos, tú vienes también del mundo de la psicología o por eso te ha permitido también escribir este libro. Pues he estado, en primer lugar, muchísimas gracias, Vicente, por invitarme a Afterwork Talent. Es un placer estar aquí contigo. Y sí, vengo del mundo de las organizaciones, aunque mi formación de base es distinta, pero sí que es verdad que fue como un accidente en mi vida académica, ¿no? Que tenía más alma de psicólogo, pero me incliné por el derecho, pero rápidamente en cuanto terminé la carrera nunca ejercí la abogacía y directamente me metí en un departamento de recursos humanos y siempre me estaba moviendo en área de personas. Pues mira, en eso coincidimos. Yo también tengo licenciatura en Derecho y me he movido, no he llegado a ejercer porque directamente vi que no era mi mundo, a mí me gustaban las personas y tiré un poco por ahí. Carlos, para quien no te conozca bien un poco, ¿cuántos años llevas dentro del Departamento de Recursos Humanos y qué es lo que te ha llevado un poco también a escribir este libro, el de seguridad psicológica? Pues llevo casi desde que nací. Como te comentaba, directamente entré un poco en consultoría de estrategia y rápidamente me salió una oportunidad en la industria farmacéutica, que ha sido mi gran escuela, aunque está en otros sitios, y ahí siempre que me he movido en departamentos, no solo de recursos humanos, pero sí donde la relación, la interacción y el entender cómo el comportamiento de los demás era muy importante, como en el marketing, las ventas, en el entrenamiento comercial y muchos años también en el área de recursos humanos, gestionando e impartiendo. Qué bueno. Oye, Carlos, para la gente que todavía no te conozca del todo, ¿qué es lo que tú intentas resolver dentro de este libro de seguridad psicológica? Porque es un planteamiento bastante de actualidad. Yo creo que todos los libros son en cierta medida biográficos, están más o menos disfrazados. En este caso no sé hasta qué punto lo consiguió, tampoco era mi intención, pero sí que me toca muy personalmente el tema porque yo he trabajado en organizaciones con y sin seguridad psicológica y sé en qué tipo de persona me convierte, ¿no? y cómo de productivo soy. Y luego he tenido también la capacidad de observar el desempeño y el rendimiento de otras personas y las reacciones en entornos de alta y de baja seguridad psicológica. Entonces, sobre todo era, de alguna forma, esto lo entendía desde hace años hasta que conecté con alguna línea de investigación, que seguro que me preguntarás ahora de dónde viene esto desde un punto de vista un poco más académico, ¿no? Y dije, es esto lo que llevo buscando, lo que llevo buscando toda la vida. Qué bueno. ¿Cuál fue el momento o experiencia concreta que te hizo decir, tengo que escribir este libro de seguridad psicológica? ¿Cuál fue el punto de inflexión? La ausencia de literatura en castellano. No había bibliografía tampoco extensísima, pero había bibliografía en inglés, procedente del mundo anglosajón. Hay algunos expertos, muy pocos a nivel global, pero en español, en castellano no había prácticamente nada. Y sobre todo no había ejemplos de empresas, digamos, de nuestras coordenadas geográficas, ¿no? Sí. Ni empresas españolas ni empresas latinoamericanas. O sea, que digamos hiciste una investigación y viste ahí un nicho, dijiste esto hay que hablar de ello porque además también está de actualidad ahora las compañías, ¿no? Sí, también tenía una duda, mi hipótesis era si la seguridad psicológica se vivía en todos lugares igual y era también fue fruto de mi investigación averiguar. Tuve la oportunidad de medir también con herramientas en mercados que hasta ese momento prácticamente no se había medido, como América Latina, España, también en Oriente Medio, y obtuve información interesante. Bueno, para eso también tendréis que leer el libro, claro. Vienes del mundo del acompañamiento ejecutivo y del cambio organizativo. ¿Qué vacíos ves tú en las compañías que te llevan a poner además foco precisamente en este tema dentro del libro?
Pues mira, una cosa que llama mucho la atención, pero no caemos en la cuenta, ¿no? Yo he estado gestionando un presupuesto de formación en varias empresas, algunas grandes, ¿no? Y presupuestos significativos de cientos de miles de euros, en alguna ocasión de millones de euros, y las grandes organizaciones invierten grandes cantidades, sobre todo en la formación de sus mandos intermedios y directivos en temas de liderazgo, comunicación, gestión de equipos y demás. Entonces se gastan millones de euros en educación, en formación, y luego ponen a sus mejores directivos a tomar decisiones críticas en estado de agotamiento crónico. Es como comprarte el mejor modelo, el mejor coche y luego no ponerle aceite. Pues básicamente el desempeño, por potente y talentoso sea una persona, si realmente está agotada, pues llega un momento que no da lo mejor de sí mismo. Y eso acentúa, de alguna forma impacta de forma muy directa en la forma como luego estas personas gestionan sus equipos. Claro, en cómo se relaciona, cómo nos relacionamos. Al fin y al cabo no somos máquinas, o sea, tenemos también un punto de inflexión que nos hace ya estallar. Sobre todo lo vemos ahora mucho con el tema de la salud mental, ¿no? Y con los jóvenes, cómo lo plantean, ¿no? Sí. Entre las compañías. Realmente nos estamos encontrando pues algunas diferencias. Siempre me preguntan, bueno, hay menos engagement en la juventud actualmente. Digo, yo creo que ha sido un poco como siempre, ¿no? Hay chavales, personas que apuestan muy alto y muy fuerte por su desarrollo profesional. Hay personas que trabajan fuerte para situarse y una vez que se sitúan, de alguna forma buscan ese equilibrio en su vida personal y profesional, y otras personas pues que realmente en este momento no están mirando al futuro y ver lo que les depara. Oye, ¿qué creencias erróneas te encuentras más a menudo cuando hablas de seguridad psicológica con los directivos y con los mandos intermedios? Porque no olvidemos que son con ambas partes. Sí, quizá hay varias, ¿no? Pero la principal es, no quiero incorporar la seguridad psicológica en la ecuación con mi equipo, no sea que la gente se me relaje, ¿no? Porque se interpreta la seguridad psicológica con comodidad, y realmente la seguridad psicológica no es comodidad, es libertad para mantener conversaciones incómodas. Y muchas veces desde la incomodidad es cuando se sacan lo mejor de las personas, de los equipos, pero para eso tienen que tener seguridad psicológica. Hay veces que lo que más quema genera burnout dentro de los equipos y de las personas es no poder aportar, no poder preguntar, no ser yo mismo. Y todo eso está relacionado con la seguridad psicológica. Más allá, incluso diría, de tener jornadas amplias de trabajo, ¿no? Pues si yo tengo jornadas amplias, pero yo me siento muy realizado en mi trabajo, la situación se vive de otra forma, ¿no? Estoy creciendo, estoy mejorando y estoy, de alguna forma, creándome un futuro donde realmente quiero vivir. Qué importante esto que comentas, porque además también en el libro hablas de la clave silenciosa del alto rendimiento. ¿Por qué lo llamas silenciosa? Sería la pregunta. ¿Y qué no estamos viendo en los equipos que funciona muy bien? Silenciosa no se ve, es decir, no se mide el impacto del silencio organizacional, pero qué duda cabe, y hay medición ya en muchas organizaciones y consultoras que han apostado por la investigación, que el silencio organizacional tiene un impacto en la cuenta de resultados. Pero ¿qué es lo que pasa? En muchos sitios no se mide, y lo que no se mide no existe. Claro. Efectivamente, si no lo medimos no sabemos ni dónde está, ni sabemos cómo atacarlo, ni de qué forma ayudar a las personas para que puedan salir de ese bucle, ¿no? de esa, digamos, inseguridad psicológica. Oye, si tuvieses que explicar a alguien o a la audiencia un poco este término de seguridad psicológica, ¿cómo lo harías? ¿Cómo definirías de una forma sencilla la seguridad psicológica? La forma más rápida que se me ocurre es ausencia de miedo interpersonal, que básicamente sería crear la convicción dentro de un equipo que yo, persona individual, sujeto que formo parte de un equipo, puedo preguntar, puedo aportar o puedo compartir un error sin temor a consecuencias negativas. Realmente que no haya un impacto, que no haya represalias, que no dude antes de comentar algo por miedo a fallar o por miedo a incomodar a alguna persona que está dentro de la sala. Esa es la definición más o menos corta de seguridad psicológica. Pero qué importante también esto que dices, ¿no? Porque realmente cuando nosotros nos enfrentamos, no nos han enseñado primero a enfrentarnos a conversaciones difíciles o cruciales, ¿no? Ni a managers ni al resto de las personas. No se nos enseña desde pequeñitos a mantener este tipo de conversaciones y a entender que son conversaciones normales, no que son un castigo, porque suena como, ostras, me ha llamado el jefe a ver qué he hecho, o cuando eras pequeño me han llamado mis padres a ver qué es lo que he hecho, ¿no? Es un poco esa alegoría y esa lo que hago yo, como esa conexión, ¿no? Qué difícil es que no nos enseñen a mantener estas conversaciones difíciles, ¿no? Y de ahí viene también el que no haya tanta seguridad psicológica. Totalmente. Nos han enseñado y hemos aprendido muy bien a evitar el conflicto.
Mi padre hace muchos años me decía, Carlos, no seas nunca mensajero de malas noticias, ¿no? Pues eso es contra la seguridad psicológica. Seguro que era fruto de su propia experiencia, ¿no? Claro. Y me está dando, bajo de su punto de vista, pues entregando algo muy valioso, ¿no? Pero sin embargo, esos modelos se perpetúan en el tiempo y al final, en las reuniones de equipo, se habla de cualquier cosa menos de lo que realmente importa. Una sala en silencio y un pasillo ruidoso es el mejor síntoma de que no hay seguridad psicológica. Me encanta esta frase que acabas de decir porque es verdad, es completamente cierto, además se da mucho entre las compañías. Y no solo eso, sino que si no creamos esos ambientes de trabajo en los que haya esta seguridad psicológica, no nos vamos a atrever ni a ser nosotros mismos, ni a poder fluir, ni vamos a poder trabajar de una forma adecuada, ¿no? No vamos a ser personas al fin y al cabo. Correcto. Ni nos vamos a poder desarrollar como los profesionales que somos, ¿no? Totalmente, perdemos la humanidad y perdemos el talento. Y la organización al final, la seguridad psicológica es de las pocas cosas que conozco en la que todo el mundo sale ganando. Sale ganando el empleado, sale ganando el jefe, el responsable y sale ganando la organización porque se activa de alguna forma la inteligencia colectiva. Mira, ayer estábamos en algunos compañeros, entre ellos Rafa, que es el que nos deja este espacio, precisamente en un evento que se hablaba también de esta parte de seguridad psicológica. La pregunta sería, ayer se nos explicaba un poco cómo de difícil es vender estos planes de seguridad psicológica dentro de las compañías. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo harías tú para venderle a un CEO que tiene que realmente sentarse y tiene que hablar con su equipo? Y al revés, los managers también tienen que hacerlo, no solamente el CEO, sino todos los managers. Ayuda mucho tener a nuestra disposición herramientas que tienen validez y significación estadística y que esté sustentada de alguna forma en la evidencia. Hay grandes investigaciones que han articulado, generalmente consultoras muy importantes y muy conocidas por todos a nivel global, y también un ejemplo paradigmático es la investigación que realizó el gigante tecnológico Google en relación a los equipos de mayor desempeño dentro de la organización. Entonces necesitamos evidencia, necesitamos conversaciones, necesitamos que la gente conecte con esto, que conecte con aquel momento en el que no se atrevió a decir algo por miedo a cualquier consecuencia negativa, a no gustar, ¿no? El ser humano necesita ser aceptado, ¿no? Y claro, cuando entramos en conflicto, cuando decimos algo que sabemos que va a incomodar, no por el hecho de incomodar, sino porque estamos planteando un punto de vista alternativo, diferente, porque no lo vemos claro, porque creemos que el tema está cogido con alfileres, porque creo que podemos cometer un error relevante, de alguna forma estoy poniendo el dedo en la llaga y estoy o ralentizando el proyecto o directamente parándolo o contradiciendo o contraviniendo pues, a alguna persona que quizá tenga una posición jerárquica superior a mí. Estoy entrando en riesgo, ¿no? Sí. Y para entrar en el riesgo pues tengo que tener primero la conciencia, dos cosas. Si tengo un propósito muy fuerte, y el propósito es personal, no es una cosa organizacional, es algo, si mi propósito lo tengo bien anclado, voy a asumir riesgos siendo consciente de que estoy asumiendo consecuencias y voy a seguir adelante. Pero si ese propósito realmente no está muy anclado, voy a tender a autoprotegerme y a buscar la seguridad en el silencio. Claro, hay veces que no se produce el silencio, hay veces que la gente sí que habla, pero no habla todo, lo que hace es filtrar, dice lo que realmente conviene y se calla lo que realmente importa. Claro, o sea, de esa forma los one-to-one no tendrían sentido, porque si yo acudo a una reunión, digo lo que la otra persona quiere escuchar o mi jefe quiere escuchar para conseguir un ascenso o lo que sea, me da igual, o para quitarme un marrón de encima por algo que yo haya hecho malo y no estoy siendo yo, no tiene ninguna efectividad, o sea, no hay seguridad psicológica y lo que hay es como una sombra, ¿no?, detrás. Sí, es un cálculo, es un cálculo hasta dónde puedo llegar sin asumir riesgos y entonces pues realmente se quedan muchas ganancias ocultas, ¿no? Claro. Dentro del equipo, dentro de la organización, y eso con el paso del tiempo lo que hace es perpetuarse. Y los líderes de las organizaciones muchas veces ni siquiera se dan cuenta del silencio que están generando. Y luego hay veces que preguntan, ¿y por qué nadie habla en las reuniones, no? Pues plantéate por qué. Claro, ahí está el problema, efectivamente. ¿Cómo hacemos precisamente para eso, para detectar que está este problema? Y para, segundo, solventarlo, porque podemos, claro, decir a la gente, oye, vamos a seguir haciendo one-to-one, vamos a seguir haciendo reuniones, y la gente seguir con esa inseguridad psicológica, no mostrarse como realmente deberían. Pues sobre todo, esto ya hace tiempo que dejó de ser un acto de fe, porque tenemos evidencia y tenemos herramientas. Lo ideal sería empezar a medir.
porque todo lo que no se mide, pues de alguna forma es una apuesta y no es estrategia. Necesitamos datos, necesitamos una situación de partida y saber cuál es la situación del equipo. Y una vez que tenemos esa información, pues es muy importante articular una actividad en la cual se co-cree entre el equipo qué es lo que tiene que hacer diferente para aumentar la seguridad psicológica. Y una vez que identifiquen las acciones, trasladarlas al terreno de los objetivos, buscar métricas, y luego la magia no está en las métricas, sino en hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer. Claro, en las acciones, ¿no? En los planes accionales, en cómo accionamos y en seguir midiendo, ¿no? O sea, no solamente medir al inicio, sino también continuar para ver qué planes han sido efectivos y qué planes no han tenido éxito, ¿no? Y volver un poco a la revisión. Eso que comentas, Vicente, es absolutamente crítico. En muchas organizaciones tengo que un poco pelear, ¿no? Porque los temas se ponen de moda. Bueno, pues ahora está de moda la seguridad psicológica y la gente está empezando a mostrar curiosidad por ello, pero se ve como objetivo. Venga, pues este año lo que toca a nivel de esta empresa es, desde recursos humanos, trabajar la seguridad psicológica, y se pone como objetivo. Se miran los equipos, se ponen en marcha acciones, y luego al año siguiente vas a hablar con ese responsable de recursos humanos y te dice, bueno, ¿y qué me traes de nuevo? Y dices, ¿cómo que qué te traigo de nuevo? Claro. ¿Qué vamos a hacer con aquello que comenzaste el año pasado, ¿no? Y eso es el concepto erróneo que pasa con muchas cosas, pero especialmente con el tema de seguridad psicológica, de que no debemos entenderla como objetivo, sino como un proceso. Es algo que empezamos en un momento determinado a apostar y ya nos soltamos. ¿Un equipo que es seguro psicológicamente también es un equipo sostenible? Totalmente. Sí. Totalmente. ¿De qué forma lo podemos ver? Disminuye la rotación. Vale. Un buen KPI que muchas veces tenemos ahí en recursos humanos. Sí. Disminuye la rotación, disminuye el asentismo. La gente va a trabajar. El asentismo es como una gran cajón, ¿no? Sí. Que no sabes muy bien qué está pasando, ¿no? Hay asentismo por problemas físicos, por problemas psicológicos, por problemas mentales, por problemas familiares. Pues es un totum revolutum, pero hay un porcentaje que no quiero cuantificar, que es que me genera mucho estrés ir a mi trabajo. Claro. Y la interacción que tengo con mi jefe, ¿no? Las personas generalmente, cuando nos vamos de las organizaciones, no siempre o pocas veces nos vamos para ganar más, nos vamos porque estamos huyendo de nuestro jefe o nuestra jefa. Sí, esa frase la he escuchado más veces y es totalmente cierta. O sea, es de las más un check totalmente. Desde tu experiencia, un poco la parte del rol del liderazgo, ¿qué hace diferente a un líder que genera una alta seguridad psicológica y que uno sin querer a lo mejor la puede destruir? Como contribuidor, como miembro del equipo, ¿no? Sí. Qué bueno esto. Realmente la seguridad psicológica hay veces que sí engancha con los líderes, porque alguno me ha dicho, por fin no soy yo el responsable de hacer solo yo algo, ¿no? Claro, la seguridad psicológica no es del líder, es del equipo. Obviamente, el primer paso es del líder. Tienes que crear las condiciones, pero luego si el equipo no les sigue, pues realmente el líder no puede adelantar, no hacer este cambio cultural dentro del equipo, ¿no? Luego es una cuestión de todos, y si hay solo una persona dentro del equipo que no se suma al carro, todo el equipo de alguna forma se resiente. O sea que realmente es muy importante que el líder dé esa primera. Quizá yo creo que es muy bueno hacer un mensaje de, bueno, quizás nos estamos olvidando de hacer algo, quizás las conversaciones no son de la calidad que deberíamos tener dentro del equipo. Vamos a averiguarlo, vamos a tener esa mentalidad un poco de principiante, no sé qué nos vamos a encontrar, y medimos. Y cuando medimos obtenemos resultados. Y ahí, digamos que ese es el punto de partida, a partir del cual empezará a concretar. El momento clave es al día siguiente de haber hecho la formación, si sucede algo distinto en la siguiente reunión, y claro, si el líder empieza a tener un enfoque distinto, ¿no? Porque si enseguida volvemos a los comportamientos anteriores, realmente lo que hemos hecho ha sido, realmente ni siquiera hemos sumado, probablemente hemos restado, porque cuando haces algo, apuestas por algo y nada sucede, la gente empieza a desconfiar, ¿no? De todo este tipo de cosas, ¿no? Que el problema no es la herramienta en sí, sino la forma de aplicarla, implementarla en el día a día,
que objetivamente no es fácil, ¿no? Claro, ¿no? Y además tiene que haber un seguimiento, ya sea de un profesional como tú o de otro profesional a lo mejor que vaya y ayude con la parte de coaching, entiendo, ¿no? En este sentido. ¿Puedes compartir alguna historia real? No tienes tampoco por qué dar nombres, porque esto no hacemos aquí nunca, porque lo puedes hacer completamente así, como de alguna empresa, alguna compañía, donde un cambio en el estilo de liderazgo pues disparara la participación o que incluso que ayudase al aprendizaje del equipo. Casos de éxito generalmente, hay veces que me preguntan, no es infrecuente que me pregunten, bueno, pero esto de la seguridad psicológica, ¿para qué tipo de equipo es? Generalmente para equipos que tienen muchos problemas y que funcionan mal y que de alguna forma digo, no necesariamente. Realmente esos equipos hay que intervenir y hacer todo lo posible, ¿no? Siendo conscientes de que lo mejor es enemigo, lo bueno, lo mejor es enemigo de lo bueno, sí. Pero hay veces que obtenemos mejores resultados con equipos que ya funcionan bien y están buscando la excelencia. Es ahí cuando ya hay, digamos, hay conversaciones de calidad, es donde el líder ya tiene un estilo bastante refinado, es donde te encuentras que son equipos muy transversales, donde la comunicación fluye, donde cuando entran en el conflicto rápidamente buscan soluciones, donde no personalizan, sino que hablan del problema y nunca de la persona. Qué bueno. Donde realmente hay veces que el líder es el último que toma la palabra. ¿Qué más? Pues es un líder que en cierta medida es un líder coach, en el sentido de que utiliza el método socrático, que hace muchas preguntas. Es un líder que tiene curiosidad por entender, porque es un líder que reta al equipo, que eso nos puede estar escapando, que no hemos tenido en cuenta, en qué estoy equivocado. Es un líder que dice no sé. Qué bueno, y que además también acompaña en ese seguimiento, ¿no? Que es generoso. Sí, el no sé es muy poderoso, porque cuando el líder genera un espacio, no sé, las personas se encuentran de alguna forma invitadas a participar. Pero si el líder tiene todas las respuestas, pues el resto se convierten en seguidores. Claro, completamente. Y todo lo contrario, un caso que no sea nada de éxito, sino que todo lo contrario, como decías que tenías varios también en mente. Tengo muchos y aparte el libro está plagado de ejemplos, digamos, de los pequeños y de los grandes, ¿no? Porque la seguridad psicológica no es cuando una gran multinacional comete un gravísimo error, no, es que pasa en el día a día, en cosas tan concretas. Fíjate, es un ejemplo que pongo en el libro y casi arranco con este ejemplo porque me impactó, ¿no? Me invitaron para hacer una formación a un grupo en remoto, a un grupo de psiquiatras que estaban siendo formados para ser promocionados a las unidades de salud mental por toda España. Y era el kick-off, una primera sesión muy importante, y la responsable, digamos, de la logística lo tenía todo preparado. Mira por dónde que el director general de esa escuela, pues ese día se acercó y vio la sala como estaba preparada y empezó a hacer cambios. Mientras hacía todo tipo de cambios, bueno, mejor aquí la pantalla aquí, mejor esto lo hacemos por acá, empezó a cambiarlo, probó y cambió un sistema, en lugar de una aplicación utilizó otra, porque parece ser que fluye más. La persona de logística lo observaba sin decir nada. Total, y yo también era un poco con vía de piedra, que había llegado y estaba viendo cómo estaba haciendo cambios. Bueno, pues empezó el taller y cuando llevaba media hora desde que había empezado, había conseguido presentarme y poco más. Y recuerdo como sudaba, como diciendo, madre mía, qué desastre, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó por la cabeza de esta persona, responsable de logística, que había hecho eso 1000 veces, para no decirle al jefe, esto funciona así, ¿quieres que tengamos éxito? No toques nada. Claro. Pero no tuvo la seguridad psicológica de al director general, digamos, con la distancia de poder que hay, que podemos hablar de la distancia de poder, pues como que, bueno, pues esto es tuyo, es tu proyecto, allá tú, ¿no? Bueno, pues es un pequeño ejemplo, pero esto nos lo encontramos en el día a día muchas veces en la organización. En el momento que el jefe toma posición en algo, el resto del equipo generalmente calla. Es un ejemplo que creo que es muy gráfico y que lo has hecho de una forma muy explícita. Además, y en el libro, pues bueno, más para invitaros, más razones para invitaros a leer. Vamos a ir a esa parte que has comentado un poco de la distancia, ¿no? Has dicho de la distancia, ¿cómo era el concepto? Has dicho la distancia de poder. Distancia de poder. Coméntanos un poco qué es eso, porque siento curiosidad. Es muy típico del liderazgo español. Todavía seguimos teniendo una distancia de poder importante entre mandados, entre jefes y personas que, entre comillas, obedecemos, ¿no? Y fruto de esa distancia de poder, pues hay una cierta percepción por parte de los líderes de que tienen que dar las cosas como muy masticadas, muy controladas, y a las personas hay que decirles el qué, y luego ya, en mejor de los casos, la gente se apañará con los cómo, ¿no? Pero no invitamos a la fiesta de los qués y de los porqués a nuestro equipo. Y ahí se pierden muchas oportunidades porque, jolín, la gente es inteligente, la gente puede aportar valor, claro. Son auténticos especialistas
especialistas, son los que mejor conocen su día a día del trabajo. ¿Cómo no es posible que extraigamos toda esa información y ese talento, ¿no? Y lo pongamos al servicio del equipo de la organización? Fíjate, además eso que comentas, las nuevas generaciones lo tienen muy claro, porque les encanta aportar, les encanta ir al qué, no tanto al cómo, aunque sean también mucho de inmediatez, pero es cierto que en equipos multidisciplinares les encanta siempre aportar y estar siempre y ser escuchados. Sí. No siguen a un líder por seguirle, sino que necesitan también una razón para poderlo hacer y necesitan ser escuchados, y ahí hay mucha distancia, ¿no? Se ha reducido un poco el miedo, en esta generación hay menos miedo. Sí. Hay más libertad, quizá hay cambios sociales, también la distancia a nivel cultural, a nivel académico, ¿no? entre los jefes y los colaboradores a veces es prácticamente inexistente, ¿no? La gente se siente preparada y está dispuesta a asumir más riesgos. Es más, muchas veces ni siquiera lo ven como un riesgo, ¿no? Porque tienen claro, y el mercado laboral en este momento lo permite, que si no es aquí es en Pekín. Claro. Y eso tienen muchas oportunidades y se mueven mucho más. La libertad. Se mueve mucho más. Bueno, Carlos, tengo aquí otra pregunta que también me gustaría hacerte, y es, mirando un poco al futuro, ¿qué riesgos ves en las compañías si siguen no hablando de seguridad psicológica, si no la tienen en cuenta y la tienen como si fuese, como hemos dicho al inicio, una tendencia, pero no como si fuese realmente una práctica, que es como que realmente debería de ser, ¿no? Sí, realmente el riesgo percibido es alto, lo que ellos van a percibir es nada, porque como no se mide, el silencio es un riesgo, tiene un riesgo implícito, pero al no medirlo es como si no existiera, ¿no? Claro. Pero realmente objetivamente en este momento, que es la primera vez que estamos aquí, que hay tantos cambios, hay una disrupción importante, hay un nivel de incertidumbre importantísimo, es un momento idóneo, imprescindible, ¿no? Para activar lo que decía antes, la inteligencia colectiva, ¿no? Necesitamos que todo el mundo piense, no es el momento de que solo unos pocos piensen, sino crear unos sistemas y unos canales para extraer todo el talento al servicio de la organización y de las mejores decisiones, ¿no? Sí. Y luego de esto qué duda cabe que aumenta el engagement de los equipos, porque se sienten más comprometidos en la medida de que sus opiniones cuentan. Mira, precisamente de eso hablaba yo también, antes lo hemos mencionado off the record con Pilar Yacer, donde tiene un libro que se llama Pon un filósofo en tu vida, porque precisamente ahora ha vuelto mucho la filosofía al mundo de las empresas, ¿no? Pon un filósofo en tu compañía, es lo que dice ella, claro. Sí, sí, sí. Y están volviendo los filósofos a las compañías, que la verdad es que es bueno porque nos invitan a reflexionar sobre esto y sobre muchos otros temas, ¿no? Y a pensar, y ese pensamiento crítico, ¿no? Que tanto se necesita. Totalmente, es absolutamente esencial, y quien ha dado el primer paso en la búsqueda de filósofos, incorporarlos en las plantillas de las organizaciones, es el sector tecnológico. Los grandes gigantes tecnológicos se están incorporando filósofos, conozco a alguno que está trabajando, y realmente es muy importante porque la inteligencia artificial, no es inteligencia, es generativa. Entonces, realmente pues son algoritmos y lo que hacen es predictibilidad, ¿no? que es lo que conecta mejor. Necesitamos personas que le den dirección a la inteligencia artificial para que aquello realmente se convierta en una super herramienta en lugar de algo que nos lleva a un territorio algo desconocido y preocupante, ¿no? Sí. Luego sí, yo también apuesto por el humanismo en todas las organizaciones y sobre todo las tecnológicas, que son las que están liderando este cambio. Si tuviésemos que hablar también de seguridad psicológica, ahora que has mencionado un poco la parte de la inteligencia artificial, ¿cómo lo podemos comunicar dentro de nuestros equipos de trabajo? Porque tienen mucho miedo también. Ahora no paramos de noticias de que la IA está sustituyendo muchos trabajos, no sabemos la utopía de qué humanidad nos espera y hacia dónde vamos, si tendremos trabajos o no. Yo creo que realmente lo mejor que le podemos decir a las personas es si para no tener el sorpaso de la inteligencia artificial tienen que sacar lo mejor de ellos mismos, atreverse a compartir, atreverse a hacer emerger, ¿no? El talento, las ideas, aquello que tienen en la cabeza. La inteligencia artificial, cuando tienes, y esto es un poco una experiencia mía, pero también compartida, nos aporta mucho valor respecto de algo que ya sabemos, ¿no? Respecto a algo que desconocemos totalmente, pues la inteligencia artificial nos va a plantear una hipótesis, un trabajo, pero desconocemos si es correcto o no, ¿no? Pero desde conocemos, pero de alguna forma alimentarle con las mejores ideas, hacerle las mejores preguntas, porque la inteligencia no pregunta, no responde a nuestras preguntas, ¿no? Y de ahí viene precisamente el método socrático, que tenemos que aprender a hacer las mejores preguntas. De hecho, el liderazgo del siglo XXI, precisamente la clave, bajo mi punto de vista, es ese. Del líder del siglo XXI ya no se le pide que tenga todas las respuestas, sino que haga emerger las mejores preguntas y las mejores soluciones dentro del equipo. Claro.
ese es el gran reto que tenemos, y yo, si quiero seguir aportando valor dentro de mi organización, tengo que atreverme a dejar lo mejor de mí en el equipo. A conversar, al fin y al cabo, a mantener conversaciones como lo estás haciendo tú y yo ahora mismo, pero dentro del entorno empresarial, que muchas veces se nos olvida que el mantener un café, el acercarnos a otra persona, el comentar nuestros problemas, que ahí es donde realmente salen las mejores sinergias y las mejores, digamos, colaboraciones, o incluso es como solventamos también los problemas los humanos a través de la comunicación. Totalmente. Oye, pues ha sido un placer tenerte aquí, de verdad. Me ha encantado hablar de tu libro. Yo le invito a todo el mundo que se lea este libro de seguridad psicológica, porque es muy importante que todos la mantengamos y que la tengamos dentro de las compañías. Sobre todo, como hemos comentado, las nuevas generaciones lo tienen muy claro, Carlos. Yo creo que eso es lo bueno, que nos han empujado. Vamos por buen camino. Vamos por muy buen camino. Y quiero agradecerte que hayas estado este ratito aquí conmigo hablando en el podcast. Muchísimas gracias, Carlos. Un auténtico placer. Muchísimas gracias a ti. Y a todos vosotros, ya sabéis, os voy a dejar las redes sociales de Carlos para que le podáis seguir. Por favor, leeros este libro porque es auténtico oro. Y nos vemos en los próximos capítulos de After Work Talent. Hasta luego.